Okay. Hola, bienvenidos todos a mi canal. Por primera vez estoy haciendo videos en español aquí con mi hermano Héctor Pagán. Es mi hermano en la fe, muy buen amigo, compañero en la fe. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. Espero que este tema sea muy edificante para todos ustedes. Pero no vamos a gastar tiempo. Queremos de volada introducir el tema, cuál es el evangelio del pacto. Vamos a analizar, vamos a exponer toda la teología que tiene que ver con el pacto, las promesas de Dios desde el primer pacto que hizo Dios con el hombre hasta el cumplimiento de Cristo Jesús. Más quiero introducir a mi amigo, quiero que diga unas pocas palabras acerca de él, de lo que estudia, y comenzaremos. Gracias, Edgar. Dios bendiga a todos. Mi nombre es Héctor Pagán. De la iglesia Covenant Fellowship. Yo y mis 3 hijas y mi esposa. Y me encanta la teología reformada. Realmente ha sido una bendición para mi vida. Y quiero exponer esto a todo el mundo latinoamericano que realmente lo necesita. Es un honor estar aquí. Amén. Sí, claro. Sí, eso, ¿usted qué piensa de lo que vamos a hablar ahora? ¿De qué manera impacta el cristiano cuando puede informarse de tan grandeza de lo que es Dios, de lo grande que es Dios, sus promesas que ha cumplido? Uh-huh. Yo creo que es bien importante porque el Señor se ha revelado a la humanidad por medio de pactos. Entonces, realmente entendemos la naturaleza en cómo Dios interactúa con su creación, específicamente nosotros, su creación que estamos hechos a su imagen. Entonces, creo que eso es bien importante para entender, y creo que este concepto no simplemente es bíblico, sino que es simple. Te ayuda a ver la Biblia entera por lo que realmente es. Entonces, la teología del pacto es muy hermosa, es una bendición entenderla. Claro. Sí, no, es muy bonito la teología del pacto. Pues primero vamos a comenzar por definir lo que es el pacto, el uso del pacto y cuándo comenzó el pacto entre Dios y el hombre. Mi hermano Héctor va a leer la definición del pacto de acuerdo a la Westminster Confession, a la Confesión de Westminster, y con eso podremos comenzar en nuestra exposición en la Biblia. Amén. Sí, la Confesión de Westminster, capítulo 7, el párrafo dice: la distancia entre Dios y la criatura es tan grande que aun cuando las criaturas racionales le deben obediencia como su creador, sin embargo, ellos no podrán nunca tener plenitud con Él como su bienaventuranza o perdón, si no es por alguna condescendencia voluntaria por parte de Dios, habiéndole placido a esta expresar por medio de un pacto. Entonces, el pacto realmente en el jardín del Edén, básicamente, es una relación con la que Dios tiene con el ser humano. Entonces, tenemos los elementos del pacto en el jardín del Edén. Sí. Tenemos las dos partes, tenemos a Dios y al ser humano. También tenemos bendiciones y maldiciones, y también tenemos ordenanzas. Haz esto, obedece y vive. Exacto. Sí, es bueno tomar en cuenta los detalles que hay en este libro de Génesis. Por ejemplo, cuando Dios establece ese pacto, primero, ese pacto se llama el pacto de obras, ¿verdad? El pacto que hizo con Adán, como acabas de decir, haz esto y vivirás, ¿verdad? Y haz esto en obediencia, y ese es el único pacto que se ha hecho de obras. Y ya después todo ha sido de gracia. Por diferentes administraciones, pero el punto que queremos enfatizar más, primeramente, es cómo ese pacto fue establecido con Adán. O sea, qué eran las promesas de Adán, qué eran las maldiciones de Adán, cuando él pudo obedecer el pacto y cuando últimamente desobedeció las promesas del pacto. Vemos, por ejemplo, en Génesis 2 y Génesis 3, cuando él forma al hombre, ¿verdad? Él forma hombre y obviamente la mujer de su ¿cómo se dice? De su costilla, ¿verdad? Costado. De su costado, ajá. Y lo pone en el jardín y le da
órdenes bien simples, así como acabas de decir, es algo simple. O sea, que come de todos los árboles menos de del árbol del bueno y el mal, ¿verdad? Y esa era el mandato que Dios le dio a Adán, ¿verdad? Pero, ¿y cómo podrás explicar eso más para la gente, para poder entender cómo es que Adán tuvo una responsabilidad de obras, para que la gente pueda entender un poquito más? Claro. Básicamente, el pacto de obras, Dios creó al hombre perfecto en toda santidad y justicia, con libre albedrío y completamente capaz de obedecer a Dios. Y también tenía la posibilidad de desobedecer a Dios. Nosotros decimos que este pacto, o la relación y la condición en la que se encontraba Adán, era una condición mutable y era un estado de probación. Adán, ¿verdad? Dependiendo de su obediencia, él iba a adquirir vida eterna, y si él desobedecía, él iba a adquirir una condenación. Entonces, el pacto de obras, simplemente, ¿verdad? Para el concepto protestante, es que Dios creó al hombre con toda santidad y justicia, y el hombre tenía un mandato cultural. El hombre tenía que tomar dominio sobre toda la tierra, multiplicarse, ser fructíferos. Él tenía que obedecer a Dios perfectamente. Entonces Adán, ¿verdad?, como el primer hombre, y Eva como la madre de todo ser viviente, Génesis 3:20, ellos tenían un fin representativo como cabezas federales. Entonces, la obediencia o desobediencia de nuestros primeros padres iban a causar o iba a representar a toda la humanidad. Exactamente. Sí, es exactamente un punto muy, muy crucial para todos entender, que Adán y Eva son nuestras cabezas federales, ¿verdad? O sea, que eso simplemente significa que cuando Adán estaba pasando por esa prueba, en cual Dios lo puso, en Génesis 2, capítulo 2, verso 15, dice: el Señor tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para lo que cultivara y lo que le cuidara. Y el Señor Dios ordenó al hombre: de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y el mal no comerás, porque el día que el que comas ciertamente morirás, ¿verdad? Y como acaba de decir mi hermano Héctor, en este huerto, o sea, que compartimos esa naturaleza con Adán, ¿verdad? Por eso es nuestra cabeza representante, como dicen en otras partes de la Biblia, que todos los seres humanos son descendientes de Adán y Eva, ¿verdad? Y esto es crucial para poder definir el evangelio y qué es lo que es, y cómo era prometido. La promesa de que se formó aquí mismo en el huerto del Edén, prometido más claramente con Abraham, y luego administrado por Moisés y por Israel, por la comunidad del pacto, y luego cumplido en Jesús. Ahora podemos hablar de la caída, ¿verdad? Del resultado de la caída, no solamente del estado del hombre físicamente, pero tenemos que poner en claro lo que es el estado del hombre espiritualmente. O sea, que acabamos de hablar del pacto que Adán quebró, ¿verdad? Adán, como le dijo Dios, él era obligado, tenía la obligación de poder, o sea, que también tenía la capacidad de poder obedecer a Dios, ¿verdad? Como acabas de decir ahorita, él fue creado bueno, no inclinado al mal, ¿verdad? Sino que su naturaleza pecaminosa vino a cabo de su desobediencia, ¿verdad? Exacto. Y también de que muchas personas dirán, pero aquí no veo la palabra pacto. Bueno, todos entendemos que el matrimonio es un pacto que fue instituido en el jardín del Edén, pero no tenemos la palabra pacto tampoco. Entonces, aunque no tengamos la palabra pacto, tenemos sin número elementos del pacto en el jardín del Edén. Exactamente. Y ese es el pacto que Dios hizo con Adán. Dios hizo ese pacto con Adán, pero ¿qué es lo que pasó? Obviamente lo que pasó es Adán quebró ese pacto, ¿verdad? Eva y Adán, obviamente, los dos desobedecieron a Dios, y a causa de esa desobediencia vino a cabo las maldiciones para todo ser humano,
¿verdad? Como acabas de decir, cada ser humano está representante bajo de Adán. Podemos brincarnos a Génesis 3, cuando dice, obviamente en verso 14, cuando dice el Señor, le dijo a la serpiente: por cuanto has hecho esto, maldita serás más que todos los animales, ni más que todas las bestias del campo. Sobre tu vientre andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu semiente, y entre tu semiente y su semiente, él te haría en la cabeza, heriría en la cabeza, y tú lo herirías en el talón. O sea que quiero que nos expliques, Héctor, un poco de lo significante de lo que es este pasaje en Génesis 3:15. Claro. Básicamente tenemos la creación, y en el jardín del Edén, después en Génesis 3 vemos de que Adán desobedece a Dios. Adán rompe el pacto que tiene con Dios. Y quiero rápidamente leer la canción de Wayne Smith del capítulo 7. El párrafo 3 dice: el hombre, por su caída, se hizo incapaz de la vida que tenía mediante aquel pacto, pero agradó a Dios hacer un segundo pacto, llamado comúnmente el pacto de gracia, según el cual Dios ofrece libremente a los pecadores vida y salvación por Cristo, exigiéndoles la fe en él para que puedan ser salvos. Entonces, en el jardín del Edén lo que vemos es que Adán desobedece a Dios. Entonces vemos que las maldiciones del pacto son aplicadas no solamente a Adán, sino a su descendencia. Un perfecto ejemplo para ilustrar lo que pasa cuando Adán desobedece y cómo la desobediencia y el pecado de Adán es imputado a nosotros, mejor conocido como el pecado original, puede ser la batalla de David y Goliat. La derrota o la victoria de uno de estos dos iba a determinar qué iba a pasar en esa batalla. Y podemos ver lo mismo en esta historia. Adán desobedece a Dios, ¿verdad? Y él ha traído maldición no solamente a él, a su descendencia y al orden de la creación. Exactamente. Entonces también vemos de que Dios es justo, ¿verdad? Pero también él provee su misericordia haciendo un nuevo pacto, mejor conocido como el pacto de gracia. Y en Génesis 3:15 lo que vemos es como nosotros le llamamos el protoevangelio, la semilla del evangelio, donde se les promete la semilla de la mujer y que iba a derrotar a la serpiente, le iba a dar una herida mortal, donde él iba a ser herido, pero sin embargo la herida de la serpiente iba a ser una herida mortal. Y ahí conocemos nosotros que es la semilla del evangelio. Todas estas personas en el antiguo pacto o en el Antiguo Testamento, estas personas en esta dispensación veían el evangelio de esa forma, mirando de lejos como uno que había de venir y iba a pisarle la cabeza a la serpiente, una herida mortal. Exactamente. Sí, y ese es como acabas de decir, ese es el evangelio en forma de semilla, ¿verdad? Y desde entonces, lo que queremos dar a entender aquí es que el evangelio ha sido algo que Dios ha planeado desde antes de la fundación de la tierra, ¿verdad? Él desde antes él ya supo cómo exactamente iba a redimir los suyos, cuales él escogió desde antes de la fundación de la tierra, Efesios 1, ¿verdad? Yep. Y después de esto, o sea que ya que pasó la caída, ¿verdad? Desde los descendientes de Adán y Eva cayeron en pecado, ¿verdad? Nuestra naturaleza pecaminosa es resultado de las acciones de Adán y Eva, ¿verdad? Pero lo que vemos antes de irnos de Génesis 3 es por decir, como uno de mis teólogos favoritos, Archie Sproul, dijo, aquí vemos la primer forma, el primer acto de redención de parte de Dios en este mismo jardín, ¿verdad? O sea que obviamente este acto era puro gracia, ¿verdad? Pura gracia y misericordia de parte de Dios. Y esto yo creo que reensambla muy bien el beneficio que nosotros tomamos por ser parte de ese pacto de gracia, ¿verdad? En poder unirnos a Cristo, tener las bendiciones del pacto y poder disfrutar de las bendiciones del evangelio, que somos sanados, somos perdonados y somos imputados la justicia de Cristo. Y amén, amén. Amén, exactamente.
Eso es algo glorioso, ¿verdad? Algo tan maravilloso que Dios ha obrado desde el principio con Adán, ¿verdad? Quiero leer lo que acaba de decir, lo que acabamos de leer en Génesis 3:20, donde dice, el hombre le puso por nombre a Eva, a su mujer, porque ella era la madre de los seres vivientes. El Señor Dios hizo vestiduras de piel para Adán y su mujer y los vistió, ¿verdad? Después de que se dieron cuenta que estaban completamente desnudos, ¿verdad? Delante de Dios, que no tenían ningún lugar donde esconderse. Dios tuvo todavía misericordia después de que le había dicho a Dios claramente que el día que tú comas de este árbol morirás. Aún así, Dios en su misericordia y en su gracia agarra vestiduras de piel y los cubre a Adán y Eva, ¿verdad? Amén. Y esa imagen está en cada libro de la Biblia. O sea que en el ministerio del sacerdocio, ¿verdad? En los levitas, de cómo ellos mataban a un cordero y usaban la sangre para cubrir los pecados de las personas, ¿verdad? Y aquí es donde se reensambla muy bien cuando Dios agarra vestiduras y cubren a Adán y Eva. ¿Qué piensas Sí, de Señor. eso? Sí, lo dijiste muy bien, y volviendo o regresando a donde el Señor viste a estas personas y ellos se dan cuenta de su pecado, es bien importante entender de que la desnudez de Adán y Eva representaban la inocencia. Uh-huh. Entonces, cuando a mí me gusta lo que dice Herman Bavinck en el volumen 3, cuando él habla de la gracia de Dios y el pecado del hombre, Uh-huh. él dice que la conciencia, ¿verdad? El sentido de culpabilidad en el hombre se secó. Entonces ellos se escondieron y el Señor desde el principio, aunque fue justo, también enseñó su gracia para con ellos, porque el hecho de que el hombre se multiplicara es una bendición, ¿verdad? El Señor simplemente pudo haber eliminado a Adán por desobedecerle el pacto, pero él, ¿verdad?, enseñó su gracia. Ellos se multiplicaron, ellos todavía siguieron con el mandato cultural, lo único que ahora están bajo el castigo del pecado. Ellos todavía estaban multiplicándose, estaban creciendo, lo único que ahora estaban sufriendo por la causa del pecado. Exactamente. Yeah. Y esas son desafortunadamente las maldiciones del pecado, de caer en eso, de caer de tan inocente, caer en ese estado de que te tienes que esconder de Dios después de que Dios te ha creado, después de que Dios te puso en el jardín, después de que Dios ya te ha visto desnudo. La inocencia del hombre se rompió en un momento, en un instante, cuando se abrieron los ojos de Eva, cuando comió de la fruta y cuando se le dio a su esposo Adán. En ese momento es cuando se le abrieron los ojos y se dieron cuenta de lo malo que hicieron, ¿verdad? Y como acabamos de leer en el Proto-Evangelion, de cómo Dios promete desde aún ahí que iba a redimir por medio de la semilla de la mujer la redención para los hombres, ¿verdad? La redención que hay en Cristo Jesús, ¿verdad? ¿Quién es la semilla de la mujer? Pues Cristo Jesús, ¿verdad? Y es por medio de Él que nosotros podemos tener esa redención. Por ejemplo, nos podemos brincar aún, por ejemplo, con Abraham, cuando Dios expone aún más claramente este pacto en cual está haciendo con Abraham y va a cumplirlo con Cristo, ¿verdad? Podemos hablar de Génesis 12, Génesis 15 y cómo lo interpreta el apóstol Pablo, ¿verdad? Y cómo los une esos temas, ¿verdad? Podemos leer Génesis 12, ¿verdad? Donde dice, y el Señor le dijo a Abraham, ¿verdad? Todavía no era Abraham, era Abraham. Vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre a la tierra y que yo te mostraré. Haré contigo una nación grande y te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan maldiciré. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Entonces Abraham se fue tal como el Señor le había dicho y Lot se fue con él. Abraham tenía 75 años cuando salió de Harán.
So, aquí es cuando primeramente Dios pone este llamado, como se dice, el llamado de Abraham, ¿verdad? El primer llamado, cuando podemos ver la semilla del evangelio ya creciendo durante la historia, durante el pacto de cual Dios hizo con los hombres, ¿verdad? Amén. Sí, eso es exactamente lo que dice Geerhardus Voss. Cuando él dice que la semilla del evangelio en Génesis 3:15 lo único que hace en el Viejo Testamento es aclarándose. Se sigue aclarando por medio de Noé, por medio de Abraham, por medio de Moisés. Entonces llega a su máxima revelación, que viene siendo Jesucristo. Pero por medio de Abraham podemos ver de que ya esta bendición, este pacto de gracia no era exclusivamente para una nación, sino para el mundo entero, para las naciones, con la condición de que todo el mundo tuviera fe, como Abraham le creía a Dios y le fue contado justicia. Como Efesios 2 dice, tú tienes fe, eres descendiente de Abraham. Es demasiado claro el texto bíblico, es fascinante. Yeah. Exactamente. Y eso es cuando podemos ver el crecimiento más en la vida de Abraham, porque obviamente Abraham tuvo un pacto con Dios y obviamente sabemos que Dios escogió a Abraham y luego escogió a su hijo Isaac, y luego escogió a Jacob, y luego de esa tribu, ¿verdad?, de Judá, de cómo iba a salir de la descendencia de Cristo, ¿verdad? Pero lo importante aquí es cómo Dios desde entonces ya había formado el plan de cómo iba a poder llevar a cabo este plan de redención, ¿verdad? Y podemos tomar, así como acabamos de leer en Génesis 12, podemos leer el momento cuando Abraham tuvo una fe más grande en la promesa de Dios. Una fe, o sea, que ¿de qué era la promesa de Dios? ¿Qué era lo que Dios le estaba prometiendo a Abraham, verdad? Y podemos leer en Génesis 15, dice, después de esas cosas, la palabra del Señor vino a Abraham en visión, diciendo, no temas, Abraham, yo soy un escudo para ti, tu recompensa será muy grande. Y Abraham dijo, oh Señor Dios, ¿qué me darás puesto que yo estoy sin hijos y el heredero de mi casa es Eliezer de Mascao? Dijo además Abraham, no me has dado descendencia, y uno nacido en mi casa es mi heredero. Pero la palabra del Señor vino él diciendo, tu heredero no será sino uno que saldrá de tus entrañas. Él será tu heredero. El Señor lo llevó fuera y le dijo, ahora mira el cielo y cuenta las estrellas, si te es posible contarlas, y añadirlo. Así será tu descendencia. Y Abraham le creyó al Señor y se le fue reconocido por justicia. Y le dijo el Señor, yo soy el Señor que te saqué de Ur de los Caldeos para darte esta tierra para que la posees. Aquí mucho, pero lo que quería enfatizar era los versos los versos 5 y 6. Cuando el Señor lo llevó afuera, le dijo, cuenta las estrellas en el cielo, ¿verdad? Si puedes contarlas. Y luego le dice el Señor, así como puedes contar las estrellas, así serán tus descendientes, ¿verdad? Y es por esto donde podemos nosotros reconocer que es por medio de Abraham que la descendencia de lo que Dios quiso hacer por medio de Abraham se llevó a cabo por medio de Cristo, ¿verdad? Como dice, Abraham le creyó en el Señor y se le fue reconocido por justicia, ¿verdad? Amén. Amén, sí, esta promesa realmente se cumple en Cristo. Cuando por medio de Él somos injertados a Cristo. Realmente somos descendientes de Abraham. No tenemos esta división extrema donde decimos de que, bueno, están los descendientes de Abraham aquí que han sido circuncidados. No. Si tú estás en Cristo, definitivamente eres descendiente de Abraham. Y me encanta porque lo de Abraham básicamente representa, y podemos ver que ya el Señor está llamando a Abraham del Ur de los Caldeos. El Señor está llamando un pueblo para sí mismo. Exactamente lo que promete su palabra.
su revelación especial, como dice Lee Warfield. ¿Cuál es el propósito de la revelación especial? Cuando la palabra le vino a Abraham, es llamar un pueblo para sí mismo. Esto es lo que el Señor está haciendo por medio de Abraham. Él está llamando a Abraham y a su descendencia. Exactamente. Y aquí obviamente esas personas en aquel tiempo obviamente no sabían cómo todo esto se iba a llevar de cabo o cómo esto es el Evangelio. O sea que, como dice Pedro, creo, en su epístola, de cómo los profetas de antes no sabían todo exactamente de lo que estaban escribiendo, ¿verdad? Pero obviamente nosotros, la imagen del Evangelio, como es declarado por el apóstol Pablo en Gálatas 3, nos ayuda a poder entender, interpretar todos esos pasajes de cómo es que Dios hizo un pacto con Abraham, cómo es que por medio de la descendencia de Abraham Dios va a bendecir a toda la tierra, como dicen en Génesis 15, que por medio de él todas las familias de la tierra serán bendecidas, ¿verdad? Y como dice Gálatas 3, en verso 8, este verso es muy clave, ¿verdad? Cuando dice la escritura, previniendo que Dios justificará a los gentiles por la fe, anunció de antemano las buenas nuevas de Abraham, diciéndole: en ti serán benditas todas las naciones. ¿Verdad? Así que los que son de fe son bendecidos con Abraham, el creyente, porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición, ¿verdad? Así como acabamos de leer, que cuando tú estás bajo Abraham, que diga Adán, en el pacto de obras, muerto en pecado, desobedeciendo a Dios, tú estás muerto en esa ley de obras. Como dice Pablo, pues escrito está: maldito todo aquel que no pertenece, que diga, permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y este es exactamente lo que Dios, como dice aquí, previnió que Dios justificara a los gentiles, porque Él anunció de antemano, ¿verdad? De antemano Él ya había anunciado las buenas nuevas a Abraham, ¿verdad? Y esto es como el pacto se va desarrollando de través de la semilla de Abraham. Pues ahorita vamos a ver que es Cristo, ¿verdad? Cuando seguimos leyendo, pero podemos ver que es por medio de esta semilla que Dios está llevando a cabo las buenas nuevas, como se le fue predicado primero a Abraham, ¿verdad? Sí, y debemos aclarar, ya que estamos tocando este tema de que Abraham lo vio de antemano, que los gentiles iban a ser justificados por medio de la fe, y es que realmente es un pacto. No hay dos pactos con diferentes sustancias, como dice la Confesión de Westminster. La Confesión de Westminster dice: no hay dos pactos de gracia, no, simplemente administrado diferente en diferentes dispensaciones. Y voy a leer rapidito como lo dice aquí. Dice, dice aquí: este pacto ministrado de un modo diferente en el tiempo de la ley y en el Evangelio. Bajo la ley se ministraba por promesas, profecías, sacrificios, circuncisión, el Cordero Pascal y otros tipos de ordenanzas entregados al pueblo judío. Y todos señalaban al Cristo que iba a venir y eran suficientes y eficaces en aquel tiempo por la operación del Espíritu Santo para instruir y edificar a los elegidos en fe en el Mesías prometido, por quien tenían plena remisión de pecados y salvación eterna. A este pacto se llama el Antiguo Testamento. A mí me encanta porque en Hebreos 11 vemos que todas estas personas fueron salvas porque tuvieron fe, ¿verdad? Y estas personas aguantaron persecución, castigos, ellos furon pisoteados por el mundo, rechazados. Y también las maldiciones de resultado por su misma desobediencia entre toda la historia de Israel, ¿verdad? Exacto. So, vemos aquí que es realmente un solo pacto administrado diferente en dos dispensaciones, Antiguo y Nuevo Testamento. Exactamente. Sí, porque lo que tenemos que afirmar es que Dios no está haciendo un plan B, un plan C, un plan D, ¿verdad? Él como se le había permitido a Adán y Eva, ¿verdad? Desde la semilla de la mujer, que iba a poner ¿cómo se dice? Iba a herir a la serpiente, perdón. Y desde entonces, como vemos desarrollando en la historia de Abraham,
de cómo Dios iba a usar a Abraham de llevar a cabo esto. Así exactamente como dice mi hermano Héctor, que es por medio de un solo pacto que Dios ha obrado todo esto, ¿verdad? No es Dios, o sea que, en Moisés es otro plan, con Abraham era otro plan, con Noé era otro plan, sino que todo es una sola historia de redención, de acuerdo a lo que Dios ha querido cumplir desde antes. Y esto lo podemos comprobar con Gálatas 3, ¿verdad? Cuando habla, primeramente, yo creo que es suficiente aclarar cuando dice que Dios le predicó las buenas nuevas a Abraham, o otra manera de decir, le predicó el evangelio desde antes, ¿verdad? Pero ¿por qué? Porque Pablo está enfatizando de que la promesa es obtenida por medio de la fe, ¿verdad? Vamos para atrás a Génesis 15. Abraham le creyó a Dios y se le fue contado como justicia, y eso es el beneficio de poder estar en el pacto, porque por medio de esa fe obtenemos esas promesas, ¿verdad? No por nuestras obras. Pero y ahorita va a dar Pablo la explicación de por medio de quién podemos obtener esa bendición de redención y reconciliación con el Creador del universo, ¿verdad? Porque como dije antes, si no estás en Cristo, estás en Adán, ¿verdad? Y si no estás en Adán, estás en Cristo. No hay intermedio, ¿verdad? Es bien fácil. Este principio representativo que Pablo menciona en Romanos 5 es súper claro. Y por eso es que yo dije al principio que la teología actual realmente es la carretera para entender la Biblia plenamente por lo que realmente es, ¿verdad? O te encuentras en Adán, te encuentras en Cristo. Eres encontrado en Adán en pecado, o eres injertado a Cristo y produces fruto. Entonces tenemos que entender de que el Señor también, como dice Herman Bavinck, Él provee lo que nosotros necesitamos para este pacto. Es por medio de Él nosotros tenemos fe, cuando el Espíritu Santo aplica esto al cliente. Exactamente. Y exactamente, y esos son los beneficios de poder estar en este pacto, ¿verdad? De gracia. Es de que Dios no requiere obras de parte de nosotros, porque el que cumple las obras que Adán no pudo cumplir es Cristo, ¿verdad? O sea que, como dice Johannes Vos, que el pacto de la gracia es simplemente el pacto de obras que se le fue dado a Adán, cumplido por el único Adán nuevo, el Israel nuevo, que es Cristo, ¿verdad? Él es el que une las dos y lo cumple. Lo que Adán no pudo cumplir, Cristo cumplió, ¿verdad? Así como seguimos leyendo en Gálatas 3, donde dice, y nadie es justificado ante Dios por la ley. Es evidente porque el justo vivirá por la fe, así como leímos. Y sin embargo, la ley no es basada, la ley no se basa en la fe, al contrario, el que hace vivirá por ellas, ¿verdad? El que las hace vivir por ellas. Y luego dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros, porque escrito está, maldito todo aquel que se cuelga de un madero, a fin de que Cristo, Jesús, la bendición de Abraham, viniera a los gentiles para que recibamos la promesa del Espíritu Santo mediante la fe, ¿verdad? Amén. Y aquí dale, sigue, mi hermano, dale. Nomás iba a enfatizar de lo que dice aquí, cuando dice, recibamos esta promesa del Espíritu mediante la fe. Nomás quería... Amén, sí, y tenemos que entender de que aquí realmente hay dos pactos. El Señor, con su obediencia activa, obedeció la ley perfectamente. Él hizo lo que el primer Adán no pudo hacer. Él adquirió salvación por nosotros en la historia redentora, el cumplimiento del tiempo, ¿verdad? Él adquirió una salvación para nosotros y por medio de su Espíritu es aplicada a nosotros. Quiero leer rapidito el capítulo 8, párrafo 1, donde dice, agradó a Dios en su propósito de escoger y ordenar al Señor Jesús, su unigénito Hijo, para que fuera el mediador entre Él y los hombres, profeta, sacerdote y rey, el Salvador y cabeza de su iglesia, el heredero de todas las cosas y juez de todo el mundo. Desde la eternidad le dio un pueblo para que fuera su simiente y para que a debido tiempo lo redimiera, llamara, justificara,
santificara y glorificara en ese mismo orden. Y lo que vemos es que de toda la eternidad, ¿verdad? El Padre ha elegido un remanente, ¿ok? El Señor no espera a tu reacción, no, el Señor es completamente soberano. Él eligió un remanente, el Hijo muere por ese remanente y el Espíritu Santo es aplicado a estas personas, por el cual ellos perseveran hasta el fin. Y el Señor es el único mediador de este pacto. El primer pacto no teníamos mediador, tenía un representante. Adán se supone que obedeciera perfectamente. Ahora tenemos a un mediador, Cristo Jesús, el cual obedeció la ley perfectamente en nuestro lugar. Y ahora está aplicada a nosotros como vestidos blancos de justicia. Sí, y es exactamente así como acabas de decir. En el Antiguo Testamento todo esto fue como una imagen, como acabamos de decir, una semilla como fue creciendo y creciendo y creciendo hasta cuando podemos ver la imagen entera del Evangelio en Cristo, ¿verdad? Entonces la gente podría decir, ok, entonces ¿por qué se le fue dado la ley? ¿Por qué el puesto del sacerdocio? ¿Por qué el sacerdocio tuvo que dar un sacrificio de animales, entrar al altísimo altar, poner la sangre sobre el mercy seat, no sé cómo se dice en español, y interceder por la gente, ¿verdad? Y quiero leer un pasaje en Hebreos 8, de cual habla cómo eso habla acerca de lo que viene adelante. O sea que esto está resemblando de lo que Cristo va a hacer. Cristo es el mejor mediador del pacto. Él es el cumplimiento de este pacto, ¿verdad? Y como dice Hebreos 8, dice, ahora bien, el punto principal de lo que se ha dicho es tenemos tal sumo sacerdote que se ha sentado a la diestra del trono de la majestad de los cielos, como ministro del santuario y tabernáculo verdadero, ¿verdad? O sea que del tabernáculo y santuario en el Antiguo Testamento, esto se estaba resemblando en Cristo Jesús, ¿verdad? La completa redención, todo cumplido en Cristo Jesús, ¿verdad? Y como dice, que el Señor erigió, no el hombre, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, ¿verdad? Por lo cual es necesario que este sumo sacerdote también tenga algo que ofrecer. Así que si él estuviera sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirvían a los que es copia y sombra de las cosas celestiales, tal como Moisés fue advertido, ¿verdad? Por Dios cuando estaba a punto de erigir el tabernáculo, pues dice Él hace todas las cosas conforme al modelo del que fue mostrado en el monte. Y es exactamente, esa es la cosa bonita de lo que podemos ver en toda la historia de redención, que es en Cristo Jesús que se cumple todo eso, ¿verdad? Y antes de leer el verso 6, quiero que también expandes un poco de eso. No, ¿qué más decir? Lo acabas de decir perfectamente. Algo que sí puedo decir que dice Gavin Menuzzi de Reform Forum es que tenemos al Señor sentado a la diestra del Padre. Okay, me encanta porque cuando Él está en la cruz, Él dice, consumado es. Ya está completo. El sacerdote se va a dar cada año a ofrecer sacrificios. Cristo está sentado, Edgar. Cristo está sentado porque consumado es. Él ha hecho un sacrificio y él ha hecho perfectamente para siempre los santos. Esto es realmente, nos debería llenar de gozo. No, exacto, realmente, claro. Entender de que el Señor, por un sacrificio, ha hecho santos para siempre a los santos. Esto es realmente un gozo para el creyente. Exactamente, eso es. Eso es lo maravilloso del Evangelio. Prometido desde Adán hasta Abraham, de Moisés hasta Cristo, como dice aquí, como acaba de decir, como dice, como ministro del santuario y del tabernáculo verdadero, ¿verdad? A la diestra del Padre. Él es el verdadero sacerdote. Y continuando en el verso 6, como dice, pero ahora Jesús ha obtenido un ministerio tanto mejor, por cuanto Él es también el mediador de un mejor pacto, ¿verdad? Establecido sobre mejores promesas.
pues si aquel primer pacto hubiera sido sin defecto, no se hubiera buscado lugar para el segundo. Porque reprochándolos, él dice, miren que viven días, dice el Señor, en que estableceré un pacto nuevo con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomó de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque no permanecieron en mi pacto. Y yo me descendí de ellos, dice el Señor, porque este es el pacto que yo haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y les escribiré sus nombres, sus corazones, y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y ninguno de ellos enseñará a su coincidido, ¿verdad? No sé cómo pronunciar eso. Pero o sea que el punto es de que Cristo es el cumplimiento de ese pacto que ha sido predicado de antes, ¿verdad? En la historia de Israel, ¿verdad? Y debemos de entender, y esto lo digo con mucha honestidad, y que de hecho estaba hablando con un católico ayer, que ellos simplemente no creen en la eficacia de este sacrificio. Ellos piensan de que tenemos que pasar por un proceso de santificación después de esta vida en el purgatorio para purificar estos errores que tenemos, retribución, cuando aquí nos dice claramente que el Señor es el que santifica a los creyentes, el que los justifica, y Él mismo lleva en perseverancia a estos creyentes hasta la gloria, ¿verdad? Nosotros debemos de confiar plenamente en la obra redentora de Jesucristo. Jesucristo es la sustancia del pacto. Exactamente. Él es el evangelio en sí mismo, ¿verdad? Él adquirió salvación para nosotros y Él nos ha hecho perfectos para siempre. Y en esta vida, como dice Geerhardus Vos, ¿verdad? Él hace esta gran comparación entre el catolicismo romano y el protestantismo. Nuestro proceso de santificación, ¿verdad? Es mediante el Espíritu Santo en esta vida, y Él nos va a llevar hasta la obra redentora, que es la glorificación. Como dice la palabra de Dios, el que comenzó la buena obra en ti, Él la va a terminar. Es bien simple. Exactamente. Bien simple. Sí. Y para concluir, yo creo que ya con eso se concluye, porque obviamente podremos ver en otros videos versos específicos de cómo se puede interpretar esto más profundamente, pero esto simplemente era como una introducción de poder entender el plan de redención, así como dice mi hermano Héctor, que todo es la substancia de todo esto es Cristo, ¿verdad? O sea que siempre ha sido Cristo desde Génesis 3 hasta Juan capítulo 19 verso 30, cuando dice Cristo consumado es, hasta el momento que Él está intercediendo por nosotros en el tabernáculo verdadero, ¿verdad? En el cielo, ministro del santuario y el tabernáculo verdadero, ¿verdad? Y con eso concluimos el video de ahora. Nos pasamos un poquitito, pero está bien, o sea que estaba buena la cosa. Pero parte 2, sí. Ya en la segunda parte podemos ver más profundamente textos apostólicos que interpretan. Por ejemplo, podemos ver más profundamente Hechos 8, 9 y 10, Gálatas 3, Romanos 4, ¿verdad? De lo que habla acerca de las promesas y cómo se compara con Abraham y Cristo, Adán y Cristo, ¿verdad? Pero con eso, Héctor, te agradezco mucho por venir y acompañarme en este video. En la próxima obviamente nos podremos poner de acuerdo y profundizar ese estudio más, pero los que están escuchando, oro que sea de bendición y de edificación para todos ustedes que están escuchando. Y si tienen preguntas, obviamente mi hermano Héctor o yo pueden ponerle unas preguntas aquí en el comentario. Y pero aparte de eso, que Dios los bendiga y que Dios siga instruyéndolos en su palabra. Amén.